Viernes 4 de febrero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a nuestro recorrido que hacemos cada mañana por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba. Como saben, Diario Córdoba, ABC, la edición de Córdoba, el Día de Córdoba, también como siempre vistazo a la prensa digital. Hoy hay una foto que coincide en los periódicos, se va a Madrid, al Congreso de los Diputados, y titulares también referentes a ese asunto y también al Día Mundial del Cáncer que se conmemora hoy. El diario Córdoba, el titular de apertura: Sánchez salva la reforma laboral por un error del Partido Popular. Ahora lo comentamos, y la foto, pues la bancada socialista celebrando ese triunfo. El titular superior, el del cintillo: vía libre al presupuesto municipal que ayer fue aprobado en fase de anteproyecto. Tenía un largo recorrido, pero ya contamos al menos con el borrador de las cuentas. Otra foto local, abajo, de Paco González, para la reforma del barrio del Santuario, de 46 bloques del barrio del Santuario. El Santuario puede ya pedir las ayudas para los ascensores, que empezarán a instalarse, se supone, a finales de este año y concluirán en el 2024. Muchas familias pendientes de este asunto. El diario ABC también, los mismos titulares, o sea, los mismos asuntos en titulares. La foto para la reforma laboral: un voto del Partido Popular bajo sospecha, dice, salva del naufragio la reforma laboral de Sánchez. Y en la foto, pues el saludo entre Pedro Sánchez y la vicepresidenta que ha auspiciado esta reforma, Yolanda Díaz, al término de la votación. Titular local: Bellido, al alcalde Bellido, impulsa el presupuesto con el que acabará el mandato. Hizo referencia específicamente José María Bellido a este asunto, a que es el presupuesto con el que se culminarán los proyectos municipales que han ido sembrando durante estos últimos años. El diario El Día, muy parecido también, el titular para el presupuesto municipal sube en gasto social y reduce los ingresos. Ahora hablamos del presupuesto. Y la foto muy similar a la del Córdoba, como ven, los aplausos del Grupo Socialista con ese abrazo que ven abajo de las ministras económicas y laborales, por llamarlo así, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y María Jesús Montero, que se abrazan, unas que se pasó para ellas el susto que supuso saber que había diputados que iban a votar distinto de lo que le habían prometido, y hubo que echar mano de este error de este diputado del PP para sacar adelante la reforma. Hay más asuntos locales, por ejemplo, la foto superior de Las Cuevas: se acerca a la renovación por objetivos y desea retirarse en el Córdoba Club de Fútbol. Bueno, vamos a empezar con el repaso. El tema este del Congreso nos pilla un poco lejos, pero muy rápidamente. Como saben, el Gobierno había atado, se supone que iba a haber 175 votos a favor de su reforma, lo que era suficiente para sacar adelante el proyecto, para convalidar el decreto ley, que ya está, por cierto, está ya en vigor desde el 1 de enero. Le necesitaba 175 votos a favor y contaba para ello con 2 votos de un partido pequeño, Unión del Pueblo Navarro, que es un partido de derecha, muy cercano al Partido Popular, pero por un acuerdo entre ellos había decidido entregar sus 2 votos al PSOE. El acuerdo es porque había hoy un lío en el Ayuntamiento de Pamplona, algo había allí, y habían cambiado esos 2 votos por el lío en Pamplona, cosa de los partidos. La cosa es que UPN y el PSOE habían pactado esos 2 votos, pero a la hora de darle al botoncito, pues los 2 diputados se arrepintieron y decidieron votar en contra de la derogación, en contra de la reforma, por lo tanto derogar, no convalidar el decreto ley. Así que estaba perdida la votación. De 175 a 174 se pasaba al contrario: 174 sí es y 175 no es. Sin embargo, hubo un diputado del Partido Popular que se confundió y le dio el botón que no era. Este hombre estaba votando desde su casa, de manera telemática, y bueno, pues se ve que se equivocó, o no sé qué le dio el hombre, que se equivocó la votación. De hecho, ya se votó 3 veces y se equivocó en 2. O no estaba muy atento, o hace un lío, o él no entiende de máquina. La cosa es que votó, de las 3 veces que votó, 2 lo hizo mal. Y una de ellas sirvió para volcar de nuevo el número de votos a favor de la reforma laboral y, sin pretenderlo, pues le dio el voto al partido que no pretendía, al equipo de gobierno. El PP está planteando, como dice el diario ABC,
eso de bajo sospecha. No se la sospecha, no hay ninguna sospecha, está claro que este hombre no quería votar eso. De hecho, salió corriendo al Parlamento, al Congreso, para decir, oye, que me he equivocado, quiero cambiar mi voto, pero no le admitieron el error porque Santa Rita Rita, lo que se da no se quita. Este hombre votó a favor, pues se quedó ahí. El PP ahora ha dicho que va a acudir a los tribunales porque está claro que no quería votar lo que votó, pero mientras tanto la reforma continuará y no sabemos qué ocurrirá al final. Si le da razón al PP, habrá que repetir quizá la votación, con lo cual el Gobierno tiene tiempo para buscar nuevos socios, y si le da razón al Gobierno, pues la cosa se quedará como está. La cosa es que ya pasamos veces, es muy habitual, aunque parezca mentira, que diputados que según algunos criterios no hacen otra cosa que darle el botón, pues se equivocan de botón, que tampoco, con estar un poco más atento, no sé yo, porque según dice la mesa del Congreso, cuando se vota telemáticamente, es decir, desde su casa con un ordenador, se le da el voto y aparece una pantalla que dice, va a votar usted a favor de tal o tal cosa. Confirmar, y se confirma. Pues este hombre se equivocó primero al elegir la opción y después se equivocó al confirmar. Se equivocó 2 veces. No estaría el hombre muy atento. El nombre de este señor aparece, se llama Casero, este diputado que se confundió de voto y hizo lo que no quería. Bueno, eso ocurrió en Madrid ayer, Congreso de los Diputados. En Córdoba lo que ocurrió ayer fue que se aprobó el borrador o el anteproyecto de las cuentas públicas para este ejercicio 2022 del Ayuntamiento. Titula el diario Córdoba, Vía Libre al Presupuesto Municipal, una foto pequeñita en la que aparecen Bellido y Albás, el alcalde y la segunda teniente de alcalde, momentos antes de presentar las cuentas públicas. Señala el diario El Día en su portada que el presupuesto sube en gasto social y reduce los ingresos. Bueno, el presupuesto es ligeramente inferior al del año pasado, ahí lo tienen, 2,5% menos. ¿Por qué es inferior? Es muy raro que los presupuestos decrezcan, habitualmente suelen crecer, solamente por el tema del IPC y tal, ¿no? En este caso decrece porque el año pasado, en el presupuesto de 2021, se incluían 25 millones de euros para la base logística y 3 millones de euros más para la urbanización de La Rinconada, que en esta ocasión no va a ser necesario. La urbanizarla sí, pero la reserva que se hizo para la base logística, pues no hubo que gastarla, con lo cual sigue ahí, no ha habido este año que incluir en los presupuestos. Este año muy pronto se abonará esa cantidad, que es el compromiso municipal con el equipamiento logístico del Ejército. Así que esa es la razón fundamental para que haya una merma en el presupuesto. Esa merma en el capítulo de gastos, no va a hacer falta gastarlo, también obliga a ajustar los ingresos, porque como saben, el presupuesto tiene que salir al final sin superávit y sin déficit. Este año además se aplica, según dijo ayer el alcalde, una nueva rebaja fiscal. Son 7,5 millones menos de euros, ahora hablo de memoria, los que se va a recaudar a consecuencia de una serie de reducciones en determinados impuestos. No es demasiado, sobre 335 millones de ingresos, en su mayor parte provienen de impuestos, lógicamente. Se reducen 7 millones, creo que son 7,5 millones, una rebaja para el que venga, para el que le toque. No todo el mundo va a tener esa rebaja. En general sí, pero por ejemplo, plusvalías, pues sobre todo las mortis causa, afortunadamente no todo el mundo le toca heredar o recibir algún tipo de donación de un fallecido. De manera que no todo el mundo le toca, algunos de IBI que sí que se reduce en una parte, en fin. Ya hablamos en su día del tema de los impuestos. El presupuesto entra en fase, digo ahora, de anteproyecto. Ayer lo aprobó la Junta de Gobierno Local, que es un poco el Consejo de Ministros del Ayuntamiento. Alcalde y sus tenientes de alcalde aprobaron el borrador que han estado elaborando durante mucho tiempo, tanto del Ayuntamiento como Casa Matriz, y el de las empresas municipales, Ocorsa, Sadeco, Indeco, Intur, todas las empresas municipales, suman al final un presupuesto que en el consolidado que se llama, que es el que une el presupuesto municipal y el de la matriz, de los organismos municipales, supera los 400 y pico millones de euros, 400, por ahí visto ante la cifra, 400 y pico millones de euros es el consolidado, y 358, que es menor al del año pasado en 15 millones de euros. ¿Por qué? Como les decía, porque se reducen las transferencias y básicamente transferencia lo que le manda la empresa, el ayuntamiento como entidad matriz a las instituciones o institutos o consejos, o oficinas autónomas o empresas municipales. Repito, Corsa, Sadeco, Emaxa, la oficina, el Instituto de Turismo, el de Deportes, todos ellos reciben, algunos, los que no tengan suficiente solvencia, transferencias y se reduce de manera que también baja el consolidado. Les decía que estamos en fase de anteproyecto. Lo aprobó ya la Junta de Gobierno, ahora tiene que ir a pleno. Hacen falta, como saben, 15 votos.
porque bueno, hace falta más síes que noes. Son 29 concejales, con lo cual, si hubiese 15 síes, pues sería suficiente. Entre PP y Ciudadanos, que forman equipo de gobierno, suman 14, falta uno al menos. Y la oposición suman 15, con lo cual si la oposición votara en contra se rechazaría las cuentas. Pero ya ha avisado Vox de que va a abstenerse, con lo cual se conseguirán sacar adelante las cuentas con la abstención de Vox. Es verdad que el año pasado a esta fecha estábamos en la misma tesitura, si recuerdan, hay mucho recordar, pero es verdad que también estaba igual. Vox tiene que abstenerse y cuando llegó la hora de votación, pues decidió no abstenerse, decidió votar en contra, con lo cual hubo que negociar, que en aquella ocasión se negoció con el PSOE, para que fuera el PSOE que se abstuviera y sacar adelante las cuentas del ayuntamiento. Parece que esta vez Vox dice que sí, insiste en que va a abstenerse, con lo cual con los votos del del PP y de Ciudadanos será suficiente para sacar adelante las cuentas. 9 votos que tiene el PP, 5 que tiene Ciudadanos, suman 14, debe ser suficiente con la abstención de Vox para sacar adelante las cuentas. Eso ocurrirá, yo calculo que de aquí a un par de semanas, porque habrá que negociar algo con Vox, aunque Vox dice que no le gusta nada el presupuesto, que no es el suyo y que se conforma con que cumplan aquello que prometieron. Hay un par de asuntos que están por ahí dando vuelta, la disolución del INTUR, por ejemplo, Instituto de Turismo y alguna cosa más. Pero Vox ya dijo que lo que conocía del presupuesto, del proyecto que le habían entregado, no le gustaba, que no era el suyo. Decían que era un presupuesto social comunista, que ha elaborado, por cierto, Salvador Fuentes, este hombre de aquí, que tiene poco de social, ni de social, sí, de comunista. Quiero decir con ello que, bueno, Vox va a abstenerse porque dice que no piensa votar a favor, pero sí que se abstendrá. De manera que eso ocurrirá, pues calculo yo que a finales de febrero o mediados de febrero, y hay que dejar pasar un mes más en el que los ciudadanos y colectivos que quieran pueden presentar sus alegaciones al proyecto, con lo cual hay que esperar otro mes más y nos meteremos en abril y mediados de abril hay quien asegura que incluso mayo, hasta que el presupuesto entre en carga. ¿Cuál es el problema de que un presupuesto entre en carga en mayo? Porque se han perdido enero, febrero, marzo y abril sin gastar el dinero que se prevé. Un presupuesto es una previsión de ingresos y gastos. Si hay 4 meses que no se gasta, es que la tercera parte del año pues se ha desaprovechado y luego pasa lo que ha ocurrido este año o el anterior, que el nivel de ejecución, es decir, el nivel del dinero que se gasta sobre lo que se previó gastar, pues no llega al 50% o se queda ahí muy justito, 52%. Claro, si el ayuntamiento prevé gastar 333 millones de euros en el año, y le quita la tercera parte, pues parece que 112 millones se quedará sin gastar. Esto es un poco la cuenta de la vieja, pero que lamentablemente en los últimos años ha sido mayor que esa cuenta que le acabo de hacer yo. Ojalá que esto no sea así, porque el dinero que se prevé gastar es porque se necesita gastar. Y en esta ocasión, como señala el diario ABC, en Bellido ayer lo remarcó mucho en la presentación. Hay proyectos que van durante mucho tiempo sembrándose, por ejemplo el centro de convenciones del Parque Joyero, o por ejemplo el anillo verde que se ha ido poniendo, nunca mejor dicho, de sembrar, poniendo granitos, dando pasitos para que el año próximo, a lo más tardar, se puede inaugurar el Parque de Levante, el Parque del Canal, el del Flamenco, el Parque... sí, los parques del Anillo Verde en general, ¿no? Algún me he dejado por ahí. Y bueno, pues este año hay una inversión. Claro, el presupuesto no es solamente describir los gastos, es describir la política que quiere hacer el ayuntamiento. Si se queda la tercera parte sin gastar, pues se queda la tercera parte sin realizar. Es decir, que la idea del presupuesto no es solamente tener unas cuentas en las que nos miremos si sube, como señala el gasto social o si baja el gasto de protocolo. Bueno, también es interesante, pero es un indicador de qué política va a llevar a cabo el ayuntamiento. Hay más gasto social, sigue habiendo necesidades en muchas familias que todavía no se reponen de la crisis económica que sobrevino tras la crisis sanitaria. Hay más gasto, por ejemplo, para ayudar a pagar recibos de la luz, familias de pobreza energética, en fin, más gasto social tiene que haber y está habiendo. Hay una inversión muy interesante, 500.000 euros se reservan para el acuerdo con la Fundación Thyssen-Bornemisza, una fundación que en abril, el 1 de abril, inaugura su primera exposición en el C3A y que va a colocar o pretende situar a Córdoba en lo más alto, en el top del arte contemporáneo a nivel mundial. Decía el alcalde, lo señaló ayer, que ya veremos cómo esta exposición que trae el Thyssen a Córdoba va a aparecer en todos los medios de comunicación especializados en arte y va a provocar que haya muchas personas que vengan a Córdoba a ver esta exposición porque será histórica. Bueno, ojalá sea así. Yo creo, como le decía ya alguna vez, que es una exposición de más titulares que de ir luego a verla allí al C3A, pero Córdoba necesita también reposicionarse en cuanto al turismo cultural, que no sea solo
visita la mezquita porque, lógicamente, poco a poco vamos llegando a que todo el mundo la conozca, ¿no? Cada año vienen 2 millones de personas, pues al final hay que inventar otro tipo de reclamo. Por cierto, que señala Cordópolis hoy en su edición de hoy que se ha perdido medio millón de turistas, la mitad de los turistas durante el año de la pandemia. Bueno, es algo más que previsible, es una cifra que no debe llevarnos a engaño, no significa que porque se perdieran medio millón de turistas el año pasado, este año se vaya a perder otra vez la mitad del turismo. Sabemos que el turismo internacional prácticamente desapareció de nuestras calles porque, bueno, los turistas decidieron, yo creo con bastantes argumentos, no viajar. Y el turismo el nacional pues también estuvo restringido durante muchas épocas del año. Recuerden que la Semana Santa estuvo prácticamente perdida, la Navidad a partir del puente de la Inmaculada, de la Constitución, también desapareció, con lo cual, bueno, son grandes fechas que se perdieron. Todo apunta a que este año habrá recuperación, todos confían en que el turismo se recupere a medida que vaya avanzando el año y que se vayan aliviando medidas. Por cierto, adelanta hoy la cadena SER en su página web, que el próximo martes el Gobierno va a aprobar la supresión de la obligatoriedad de usar mascarillas en la calle. Dice la SER que será el próximo martes, ya se han ido los periódicos haciendo eco también de esa información, de esa filtración, que parece que ayer anticipó alguien del Gobierno a la emisora, a la cadena SER. Bueno, habrá que esperar al martes a ver si es cierto, aunque como digo, ya los digitales van avanzando que el martes se terminará con la obligatoriedad. No significa que no la podamos poner, evidentemente, no una prohibición. Quien quiera seguir usándola está en su derecho, incluso es recomendable y según y en qué situaciones ponerse la mascarilla, aunque no es obligatoria. O sea, ahí ya tenía el día, por ejemplo, lo trae ya en la edición digital, que repito, anticipó a primera hora de hoy la web de la cadena SER. Bueno, más cosas que aparecen en los periódicos. Hablaba de los autobuses, bueno, antes de los ascensores. Hoy es el Día Mundial del Cáncer, hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Muchas cifras que no son agradables de mencionar, pero que están ahí. Por ejemplo, en Córdoba hay 4.700 diagnósticos anuales de cánceres. El cáncer, como bien saben, es una alteración de nuestro propio organismo. Crea células de manera descontrolada. Estas células forman tumores que pueden ser malignos o benignos. En ocasiones el tumor es un bultito que se extirpa o no hace ni falta quitarlo, pero cuando es maligno sí que genera una infección en otros órganos y provoca un cáncer. Bueno, pues se ha producido este último año 4.700 diagnósticos. Señala Enrique Aranda en la información que publica María José Raya en el diario Córdoba que el incremento de diagnósticos se debe a varias razones. La primera es que vivimos más tiempo. Si antes una persona fallecía a los 60 años, pues en muchas ocasiones, lamentablemente para él, ni siquiera daba tiempo a desarrollar un cáncer, porque había muerto muy pronto. Ahora, como se alarga la esperanza de vida, hay más tiempo en el que podamos desarrollar este tumor. También han mejorado los diagnósticos precoces. Había personas que fallecían de cáncer casi sin saberlo hace años, ¿no? Ahora da tiempo a diagnosticarlo de manera precoz y evitar sus consecuencias letales, y eso hace que se incremente también el número de diagnósticos. Y luego también aumentan los factores de riesgo. Básicamente señala Aranda, pues la obesidad, entre un 15 y un 20%, el tabaquismo, el alcohol, provocan tumores. De hecho, el cáncer que tiene mayor mortalidad en Córdoba, que tuvo el año 2021, fue el cáncer de pulmón, que se cobró la vida de 300 y pico cordobeses, por ahí tengo el dato, 332, en su mayor parte hombres, por cierto, 259 hombres, 63 mujeres, y el tumor, el cáncer de pulmón, se debe en 90% al tabaquismo. El segundo mortalidad fue el cáncer de colon, 226, el tercero el de páncreas, 113, y el cuarto el de mama, que son mujeres todos, lamentablemente para ellas, 105. Pero como señala también la información hoy, todo el mundo lo destaca, este es el vaso medio vacío. ¿El medio lleno cuál es? Pues que más del 55% de los tumores detectados pues no le costaron vida al paciente, se recuperó satisfactoriamente, incluso con una gran calidad de vida. Hace unas décadas el diagnóstico de cáncer significaba fallecimiento, no había otro tipo de salida que esa, y hoy más de la mitad de los tumores salen adelante, y en muchas ocasiones, como digo, incluso con diagnósticos tardíos. Los diagnósticos precoces de tumor
habitualmente suelen evolucionar favorablemente. Es verdad que algunos tumores vienen cruzados y por muy pronto que los pille, pues vienen malamente, pero en general suelen salir bien. Se espera, la Sociedad Médica Oncológica dice que se espera que la cifra vaya incrementándose, por lo que les digo, porque cada vez vivimos más tiempo, con lo cual es más fácil desarrollar un tumor, un cáncer, y también porque las pruebas diagnósticas se están incrementando. De hecho, el año pasado, que hubo, con todo el lío de la pandemia, hubo muchas menos pruebas diagnósticas, pues quizá también se deba a eso que ahora haya crecido tanto las pruebas diagnósticas, los diagnósticos de cáncer, porque había menos pruebas diagnósticas, hubo muchas personas que no se hicieron la prueba porque no quisieron ir al centro de salud por temor a contagiarse o porque no encontraron en el sistema sanitario la opción de realizarse esa prueba diagnóstica. Muy importante, en el tema de la diagnosis, el colorectal, muy importante que nos hagamos el autodiagnóstico, que es posible. El tema del cáncer de próstata en hombres también, el diagnóstico, la mamografía en el caso de las mujeres. Es decir, que hay una serie de pruebas que pueden ir eliminando buena parte de esos problemas. Y también señala la sociedad médica que hay un par de avances científicos muy interesantes, por ejemplo el de la protonterapia. Protonterapia es como la radioterapia, pero mucho más precisa. Es decir, saben que en Córdoba se va a instalar, esperamos que sea así, un centro de referencia de protonterapia que consiste en que en lugar de bombardear el cuerpo, saben que la radioterapia consiste en bombardear la zona afectada para eliminar el tumor, pero no es tan preciso y al final pues, provoca otra serie de daños colaterales en el organismo sano, ¿no? Pues la protonterapia es mucho más precisa y alivia mucho antes el tema del tumor, porque puede centrarse específicamente el tratamiento en el lugar correcto. Bueno, pues este u otros tratamientos. De hecho, la vacuna contra la COVID saben que se basa en investigaciones médicas para conseguir una vacuna contra el cáncer, porque no deja de ser una cosa parecida. Son células que enloquecen, en el caso del cáncer, y que nadie sabe por qué, empiezan a atacar al propio organismo, sin razón alguna, no son células enfermas, son células normales que se vuelven cancerígenas y empiezan a provocar un crecimiento desorbitado y provocan un tumor. Como digo, mensaje positivo, porque avanza la ciencia, la investigación hacia lo positivo, es negativo que seguimos manteniendo hábitos no saludables, básicamente el tabaquismo, el alcohol y la obesidad que señala Aranda, con esa influencia tan grave en el caso del cáncer. Hasta el 20% de los cánceres se evitarían si las personas perdieran peso. No hace falta ir como una sílfide, pero sí quitarse la obesidad mórbida, porque en ocasiones provoca la mórbida y la menos mórbida, que provoca problemas de salud. Bueno, hablando de salud, todos los periódicos traen hoy en la portada, lo hace por ejemplo el diario Córdoba, el diario BC, perdón, con una foto en la portadilla para Manuel Benítez, para el cordobés, que nos hemos enterado ayer que lleva desde el martes ingresado en el Hospital Quirón. Ahí lo trae el diario Córdoba, esa información. El martes ingresó Manuel Benítez, estaba jugando al tenis en su finca, en Villalobillos, sufrió un dolor en el pecho, fue al hospital y quedó ingresado. Ha sido intervenido, le han colocado hicieron un cateterismo para colocarle un stent. Un stent es un tubito de malla que se coloca dentro de una arteria para abrirla, ¿no? Para facilitar el paso de sanguíneo. Bueno, pues solamente ha sido eso. Tanto sus hijos que han ido a verlo, él ha intentado que no se conozca su ingreso, ¿no? Repito, fue el martes. Nos enteramos ayer por la noche que estaba ingresado, que ya trascendió su ingreso. Y se espera que hoy o mañana, como mucho, salga del hospital, porque, como digo, ha sido una intervención bastante fácil para quien sabe hacerla, lógicamente, que ha sido incluirle un stent, se llama, ¿no? Un tubito, una malla, repito, en la arteria para facilitar eso. También se le está tratando de una arritmia, son 85, 86 años casi que tiene Manuel Benítez, y bueno, él bromea siempre con su estado de salud. De hecho, hace unos meses, si recuerdan, se ofreció a torear en el Festival del Cáncer, dijo que estaba como un toro, en este caso como un matador de toros, pero no, evidentemente, todos entendimos que era una broma, pero él sigue jugando al tenis, sigue corriendo más despacito que antes, pero bueno, son 85 para 86 que tienen que notarse el corazón del califa, del quinto califa del toreo. Bueno, más cosas con las que nos encontramos en los periódicos. Hay una información muy curiosa en ABC,
que firma Luis Miranda, titula "Buscan la huella del puerto romano de Córdoba que le llevó a ser la capital de la Bética". Hace unos días Desiderio Vaquerizo, el profesor de arqueología, ingresó a la Real Academia como miembro numerario y pronunció una conferencia sobre el portus, sobre el puerto romano de Córdoba, ¿no? Una teoría muy curiosa. Él decía que más que ser el puerto de Córdoba, Córdoba era la ciudad de un puerto. En la época en la que los romanos llegan a España, Hispania, la península, el Guadalquivir era una barrera del norte a sur, ¿no? Porque no se podía cruzar, sobre todo porque a partir de Córdoba el río entra en una zona muy pantanosa, una zona muy difícil de cruzar, y río arriba, pues en la época del deshielo, pues era inabordable. Entonces Córdoba era la única ciudad, o la ciudad más baja en el río, donde había dos vados, dos pasos que se podían cruzar prácticamente andando en verano. Uno es el puente romano, ahí hay un paso, si no hubiera puente se podría pasar incluso, y otro a la altura del otro puente, el de San Rafael, también se podría prácticamente pasar. Los más mayores casi se acordarán de que antes de que existiera el puente de San Rafael, allí había también unas piedras, se podía pasar por allí. Bueno, pues los romanos aprovecharon esta circunstancia de que en Córdoba había un vado, que había un pueblecito, Tarteso, un turetano en la Cueva de los Quemados, para construir un puerto aquí y de paso una ciudad para refugiar el puerto. Esa es la teoría de Desiderio Vaquerizo. La cosa es que están intentando, Desiderio propuso, pues eso, un gran pacto para recuperar el puerto romano, para recuperar los restos, porque el puerto desapareció en el siglo XV, dejó de navegarse por el Guadalquivir, y bueno, son muchos años como para que se mantuviera algo ahí. Y como digo, insiste Desiderio en que el puerto de Córdoba inicialmente era más importante el puerto, el portus, más importante que la propia ciudad, hasta el punto de que han aparecido inscripciones griegas en el entorno del puerto. Se sospecha que venían aquí griegos a recoger sus mercancías. Ha aparecido referencias a Hércules, por ejemplo, cerca del Palacio de Congresos. Es decir, que el puerto de Córdoba fue tan importante o más que la ciudad, hasta el punto de que hay quien piensa que la palabra Córdoba viene a significar la ciudad del puerto. Saben que la raíz uva, que hay en Ónuba o que hay en Pónuba, en muchas ciudades, muchos topónimos andaluces, hace referencia a la ciudad. Parece que uva significaba esto, ¿no? En el lenguaje tarteso, que no se encontró nada escrito, turetano más que tarteso, ibero. Y el prefijo cort significaría más bien más puerto que otra cosa, era un poco la ciudad del puerto, porque aquí donde embarcaban los minerales y también el aceite, camino de la metrópoli de Roma y de otros sitios. Bueno, pues Desiderio tiene esa idea muy interesante. También él reconoce que es muy complicado hacer esta excavación, porque bueno, no hay nada, no se sabe el sitio, habría que buscar nuevas técnicas, quizás drones, quizás láser. Sería curioso encontrar el puerto de Córdoba, a ver cómo era. No solamente el puerto, no se imaginen un muelle, un puerto pues como el puerto que hoy pueden ver en Málaga, con sus almacenes, con sus atarazanas, con sus puertos secos de reparación, con toda la estructura para construir naves muy bajitas, unas barcazas que no tenían calado, que iban prácticamente a flor de agua, unos caminos de sirga para remontar los barcos que llegaban a zonas sin profundidad. Todo muy interesante y sobre todo con este origen tan curioso que señala Desiderio en la conferencia que pronunció el otro día para ingresar a la Real Academia, bueno, para ingresar, ya había ingresado como presentación, y hablaba del sueño de encontrar el puerto de Córdoba. Bueno, me dejé atrás el tema de los ascensores. Ayer hubo visita institucional al santuario, al barrio, porque ya se puede empezar a pedir ayudas para la instalación de ascensores en los bloques que no lo tienen, bloques antiguos, hemos comentado de una vez, que con el tiempo se han convertido en cárceles para sus vecinos, porque quien viva en un tercero y tenga pues la edad del cordobés, difícilmente podrá subir y bajar de todos los días un par de veces por esas escaleras. Entonces, por los vecinos, hay vecinos que llevan mucho tiempo sin poder salir a la calle porque no pueden hacerlo. Entonces, ayuda de la Junta, se paralizaron a consecuencia de muchas cosas y ahora se han retomado. Se va a crear una oficina específica en el propio barrio para que los vecinos puedan acudir allí a pedir las ayudas. En una parte paga el vecino, otra parte la Junta, otra parte el Ayuntamiento, y se va construyendo, instalando ascensores. Las cubiertas también, quien tenga problemas de humedades, también este programa, este proyecto, este plan va a servir para recuperar cubiertas de estos edificios. Son 46, creo, los bloques que van a poder beneficiarse en Santuario y San José. Se van a beneficiar de esta iniciativa, que digo, no es nueva, pero sí que verá que se reactiva después de un tiempo de parón. También se reactiva, dice el diario Córdoba, la climatización de los colegios.
de 19 colegios que se hará para marzo. Bueno, el calor está aquí ya mismo, si nos va a pasar como el año pasado y el otro, que nos acordamos del aparato de aire cuando le damos al botón y no funciona. Recuerden que ya en su día se fueron acondicionando los colegios. El problema ha sido este invierno, por ejemplo, que cuando se encendía el aparato saltaba la luz, porque se compró un buen aparato de calefacción para que los colegios no tuvieran problemas de frío, pero se encontraron con que no se había preparado la red eléctrica para soportar el exceso de consumo y saltaban los automáticos, bueno, el automático o el contador, porque el colegio del Figueroa saltó todo el cuadro de luz y hubo un incendio a consecuencia de un exceso, probablemente de un exceso de consumo. Bueno, hay más cosas que aparecen en los periódicos. Bueno, nos vamos a quedar con el tema deportivo y el resto se lo dejo para que ustedes lean el periódico. Dice el diario El Día, habla de las Cuevas, de Miguel de las Cuevas, que está a punto de conseguir sus objetivos, lo que le llevaría a la renovación automática. Eso me sirve para comentarles, recordarles que este fin de semana, creo que es el domingo, y si no que me lo diga Álvaro por el pinganillo, por el altavoz. Creo que este domingo jugamos contra el Coria, en el Arcángel, y que por lo tanto se verá en directo a las 5, creo que me parece. Bueno, si no, que me corrijan ahora. Era primero contra el segundo, Córdoba contra el Coria, ya no es el segundo porque el cacereño ganó ayer o antes de ayer, con lo cual se ha puesto de nuevo segundo. El Coria es de Cáceres también, no es Coria de Sevilla, sino Coria de Cáceres, con lo cual hay un duelo cacereño entre el segundo y el tercer puesto que el Córdoba quiere ahora resolver a favor suya, a favor del Córdoba, y seguir marcando distancia con los equipos rivales que les persiguen. El cacereño segundo y el Coria, también cacereño, tercero. El partido este domingo en el Arcángel, si no me corrigen, a las 5 de la tarde, lo podrán ver en directo aquí en PTV. No hay tiempo para más, como cada día les invito a que sigan avanzando en información, que lean los periódicos, que bajen al kiosco, que escuchen la radio y que vean la tele sobre todo y que nos vean a nosotros. Hasta el lunes, como siempre, buen fin de semana y gracias por su atención.